Buenas noches. Hoy día les hemos traído un nuevo video para hablarles acerca de los neologismos. Este video es presentado por Angie Ramírez, por Sheila Pantía y Carolina Flores. En este video vamos a hablar acerca de lo que es un neologismo, los tipos de neologismo que existen, herramientas para la creación de palabras y al final una lista de neologismos. ¿Qué es un neologismo? Los neologismos son aquellas palabras o giros que se introducen en una lengua a fuerza del uso y también a las nuevas acepciones que adquieren vocablos ya existentes, por ejemplo, chatear, hackear, navegador, emoticón, entre otras. Como criterios de admisión de un neologismo, en general, se pide que sea un vocablo necesario, es decir, que no exista otra palabra que exprese lo mismo y que su sonoridad y construcción formal se adecue a las pautas del idioma al que se incorpora. Los neologismos van sufriendo adaptaciones gráficas para cumplimentar este requisito. ¿De dónde nace esta palabra? Etimológicamente, el término neologismo se deriva de la lengua griega. Está conformada por neo, que significa nuevo, y por logo, que viene a ser palabra. De ahí que el vocablo se traduzca como palabra nueva. 2. Tipos de neologismos. Se utilizan varias clasificaciones para los tipos de neologismos, si atendemos al campo semántico al que se aplican las nuevas palabras o acepciones. Podríamos encontrar los siguientes. Neologismos estilísticos. Se emplean nuevos términos para dar otra impresión social, política, etc. Por ejemplo, invidente, que lo usamos para describir a un ciego, moreno, para lo negro, sobre para la cama, curro para el trabajo, o finado para un muerto. Neologismos tecnológicos. Estos dicen que afectan a todo el área científica y tecnológica, muy importante en los tiempos actuales. Por ejemplo, escáner, servidor, buscador, computadora. Neologismos sociales. Estos afectan a todo lo que tenga que ver en el área social, costumbres, moral, etc. Por ejemplo, convenio colectivo, huelga, asamblea, líder, meeting, comité, etc. Por otro lado tenemos los neologismos funcionales, que dentro de los tipos de neologismos dicen que estos son los que se aceptan para lograr una expresión más eficaz. Por ejemplo, antifuego, que significa prueba de fuego. CEE, Comunidad Económica Europea. Kilo, significa kilogramo, etc. 3. Herramientas para la creación de palabras. Un neologismo puede formarse a través de varias herramientas. A continuación, se definen las más comunes. Composición. Se refiere a la formación de palabras a través de la combinación de dos o más términos que ya existen dentro de un idioma. La unión de vocablos produce nuevos significados y por lo tanto amplía el léxico. Ejemplo, latino más América igual Latinoamérica. Derivación. Las palabras que se crean por medio de este recurso son aquellas a las que se les añade un prefijo o un sufijo al término base. Ejemplo, teleobjetivo. Parasíntesis. Se refiere a las palabras que nacen por medio de la suma de una derivación y composición. Ejemplo, por más Dios más ero igual por diosero. Acronimia. Las palabras por acronimia nacen a partir de la unión de las iniciales de varios términos, que a su vez simplifican la comunicación. Ejemplo, ONU, Organización de las Naciones Unidas. En otra clasificación de neologismos tenemos lo que son los neologismos sintácticos. Son los tipos de neologismos que implican un cambio de categoría gramatical. Como ejemplo tenemos amo de casa, administradora, presidenta, jueza, médica, entre otros. También tenemos los neologismos semánticos. Son aquellos formados por una alteración del significado. Como ejemplo tenemos llegador en fútbol, base en baloncesto, tirador en deporte que no sea el tiro, parquet
pista de baloncesto, Nivea, crema de marca registrada, entre otros. También tenemos los que son los préstamos, que son términos importados de otra lengua, estén o no admitidos. Como ejemplo tenemos carné, parqué, chalé, bidet, champú, entre otros. Y tenemos también lo que son los calcos, que son otro tipo de neologismos en los que se hace una traducción directa y literal de los vocablos o expresiones de otras lenguas, como por ejemplo romance, ignorar, firma, ratón, entre otros. A continuación le vamos a dar una lista de neologismos. Hemos escogido 10 palabras para ustedes con sus significados y su origen. Como primera palabra tenemos stalkear. Se conoce como stalkear a la palabra inglesa que proviene del verbo to stalk, que significa acosador, perseguidor. Este término es aplicado al individuo que hostiga, persigue, molesta de forma obsesiva e insistente a otra persona, en muchos casos a una celebridad. Es utilizado con frecuencia para hablar de aquellas personas que son espías en las redes sociales de otras personas, es decir, que revisan su información, sus actividades y movimientos. También tenemos la palabra chatear. El término chat, charla, se refiere a un tipo de comunicación digital que se da a través de la red de Internet entre dos o más personas o usuarios. La comunicación por chat se puede llevar a cabo tanto por mensaje de texto, videollamada o audiochat. Por el gran uso de la palabra chat en la lengua española, incluso se ha generado el verbo chatear, que indica la acción de estar siendo partícipe de un chat, bien sea público o privado. Tenemos también la palabra blog. Un blog es un sitio web que permite la creación y difusión de contenido en la mayoría de los casos sobre un tema específico y en el que se comparten conocimientos y opiniones de forma regular. Los blogs también son llamados bitácoras virtuales o diarios virtuales, en función del objetivo que cumplían cuando su uso comenzó a popularizarse. De allí viene la palabra bloguero, para referirse a aquellas personas dedicadas a la creación de blogs cibernéticos. También tenemos la palabra web, que significa, es una palabra inglesa que significa red o telaraña. Se designa como la web al sistema de gestión de información más popular para la transmisión de datos a través de Internet. La web es el diminutivo de World Wide Web o WWW, cuyas tecnologías para su funcionamiento fueron desarrolladas en el año 1990 por Tim Berners. Friki. El origen de la palabra friki viene de la palabra inglés freak, que hace referencia a lo extraño. Esta palabra significa extravagante, raro o excéntrico, o que es una persona pintoresca y extravagante, o una persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. Por ejemplo, soy un friki en los videojuegos. Libro electrónico. El origen de la palabra libro electrónico viene del inglés e-book. La definición nos dice que es una versión electrónica o digital de un libro o un texto publicado en la Word, web o en otros formatos electrónicos. Por ejemplo, el libro electrónico es más fácil transportarlo. Tunear. El origen de la palabra de creación reciente entre los jóvenes, del inglés to tune, y el sustantivo que se utiliza para tunear es tuning. Definición: modificar el aspecto externo de, frecuentemente, el coche, el móvil, el ordenador, cambiando las piezas por otras a gusto del propietario. Por ejemplo, voy a tunear mi coche. Navegador. El origen proviene de navegar y esta de la palabra nave, del latín navis. La definición: programa que es usado para navegar la internet y ver miles de páginas. Por ejemplo, el navegador de mi computadora es Google. Celular. Origen. Derivado de la palabra célula. Definición: conjunto de aparatos e hilos conductores con los cuales se transmite a distancia la palabra y toda clase de sonidos por la acción de la electricidad. Ejemplo: el celular se escucha muy bien. Red. Origen. Proviene del calco del inglés net, malla, para referirse a los cables, alambres y otros conductos que sirven para la comunicación eléctrica entre equipos de cómputo. Definición: es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos
con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Ejemplo, la red de la oficina es muy eficiente. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión.